hacer una pregunta. ¿Tengo fe? ¿Tengo fe? Creo que cuántas veces nos hemos preguntado o hemos oído esa frase. ¿Será que no tengo fe? Por eso, ¿no? ¿Tendré fe para poder realizar aquello que me he llegado a desafiar para alcanzarlo? Es que tú no tienes fe. ¿Has escuchado eso? Es que tú no tienes fe. Si tendrías fe, eso no habría pasado. ¿Cómo me gustaría tener la fe de aquel? Si tuviese la fe de, podría ser. Frases, ¿no? Que a veces nos dice alguien, a veces nos dice nuestra mente, o a veces el enemigo está allí. Y son como sentencias que vienen a nuestra vida y nos hacen sentir de que nosotros no podemos alcanzar aquello que Dios quiere para mi vida porque no tengo fe. ¿Te ha pasado? Si tuviera fe, si yo podría. Eso sucedió porque tú no tuviste la fe suficiente. Y a veces estas sentencias nos limitan. Y yo quiero que hoy podamos hablar algo de fe. Es tan amplio. No es un estudio teológico, pero sí quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, que Él pueda abrir nuestro entendimiento y poder entender cómo vivimos o cómo poder tener una vida de fe, ¿verdad? Y el libro de Hebreos es un libro de fe. Es una carta que el autor de los Hebreos le está escribiendo a sus lectores que están en un tiempo de persecución tremenda. Las situaciones que ellos estaban viviendo eran increíblemente difíciles. ¿Tú estás viviendo un tiempo difícil? Bueno, esta gente estaba viviendo un tiempo tremendamente difícil. Decir que era cristiano o que alguien lo supiera sería a costa de su vida. No nos pasa eso a nosotros hoy, ¿verdad? Y el autor de los Hebreos le está animando a que ellos se mantengan firmes en la fe. Es una carta que trae aliento, que trae fortaleza, exhortación, consuelo, para que ellos puedan afirmarse en la fe. Y sabe que hay algo importante, que nosotros podamos saber cuál es la clave, cuál será la clave de mi fe, en qué está basada mi fe. Eso es fundamental para que cuando hablo de fe pueda saber en qué está basada mi fe. Y esta carta, desde el comienzo, habla de la grandeza y de la superioridad del Señor Jesucristo. Desde el comienzo habla de que, fíjate lo que dice el versículo 1:2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios habló de muchísimas maneras, se reveló a su pueblo de muchísimas maneras. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves cómo Dios habla a su pueblo. Pero ¿qué dice? Hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Salta o no? Hoy nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo que el autor está queriendo mostrarles, que ellos tienen que poner su mirada en el Señor Jesucristo. Es la única manera de que ellos pueden mantener o basar su fe. Y en esta carta que les exhorta a bajar la mirada, los tiempos que estaban viviendo eran tremendos. En la época de Nerón, un hombre que gobernaba, el cual es conocido históricamente por un hombre cruel, violento, un exhibicionista medio tremendo, ¿no? En los cuales se considera que él incendió Roma, pero él dijo que
los cristianos, le trató de echar la culpa a los cristianos. Entonces, a través de esto, hizo atrocidades con los cristianos. Es decir, que la carta está dirigida a gente que estaba viviendo situaciones tremendas. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Tienen que aferrarse al Señor y a sus promesas. Eso es lo que está diciendo. Y en el capítulo 11, nosotros encontramos una corta y poderosa definición de fe. Creo que aquellos que tenemos un poco de haber leído la palabra, conocemos el capítulo 11 como ese capítulo de la fe. Y allí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces encontramos que este capítulo que tú luego comienzas a leer y entras en una galería donde a tu derecha y a tu izquierda hay grandes hombres y mujeres de fe, pero cuando tú comienzas a investigar y a ver, era gente común, gente como tú y gente como yo, pero que transitó situaciones de riesgo. Y entonces sus vidas son sorprendentes porque ellos aceptaron los desafíos de riesgo. Entonces hizo de que esta gente común no tuviera vidas comunes. ¿Se entiende? Gente común, como tú y como yo, pero tuvieron que afrontar riesgos, los cuales los llevaron a aceptar ese riesgo. Y eso es lo que los hace diferente. Entonces, necesitamos entender que la fe, dice la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Me está hablando de futuro. Por un lado me está hablando de lo que vendrá. Me está hablando que voy a tener que aceptar algún desafío que no veo. Pero yo necesito saber en qué está basada mi fe. Esto es importantísimo en saber en qué está basada mi fe. El profeta Habacuc, inspirados por el Espíritu Santo, él dice, el justo por su fe vivirá. Un texto que luego va a revolucionar la iglesia cuando había perdido la perspectiva de Dios. El justo por su fe vivirá. Hay veces que nos impacta ver las cortas frases que determinan tanto en nuestras vidas. El justo por su fe vivirá. O sea que mi forma de vida, el creerle a Dios, es lo que va a hacer que tenga una vida de fe. ¿Sabe que fe es mucho más que creer que Dios hace milagros? Claro que a Dios hace milagros. Hoy, antes, siempre, siempre. Dios hace milagros, pero fe es mucho más que hacer milagros. Nosotros tenemos que a través de esa fe es ver algo que va a llegar a ser. Recordamos a Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan a Pedro caminando en el mar, que hemos hablado de él? Ahora él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿En qué se basó Pedro para caminar? Pero estaba basado en el Señor. Él caminó porque él estaba basado en el Señor. No es que él quiso competir con el Señor. No es que armó la tormenta, luego se metió y luego le pidió. O como Satanás le dijo al Señor, tírate de allí, tírate del pináculo para ver y pídele a Dios que te ayude. No es probar a Dios. La fe no es probar a ver cuánto va Dios, sino que la fe, ¿no es cierto?, es aquello que nos mantiene y que nos hace caminar por la confianza en alguien. Pedro caminó en medio de la tormenta porque él había puesto su confianza en Jesús. ¿Sí? Sabe que
La fe no está basada en una ilusión, en un deseo del corazón, por más noble, por más genuino, por más bueno que sea. La fe no es algo que va en la ilusión, sino que el objeto de nuestro riesgo se llama Jesucristo. Ese es el objeto de nuestro riesgo. Y yo voy a ver a través de esta definición que hemos visto tan simple, ingredientes que forman mi fe. Y te digo que algunos ingredientes no nos gustan en la vida normal, no nos gustan vivir de este tipo, ¿no? El objeto de mi riesgo se llama Jesucristo. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espera lo que veré. Hay dos partes, ¿ves? Espera lo que no se ve. Es decir, que yo puedo ver que estamos hablando de futuro, pero me habla de confianza, me habla de expectación. La fe me habla de confianza, me habla de expectación. ¿Has visto cuando estoy expectante a ver lo que va a suceder? Yo recuerdo momentos en donde sabía que el Señor nos había puesto en ese lugar, por ejemplo en Bielorrusia, y las cosas estaban negras. Y yo decía, Señor, tengo expectación de lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque de otra manera no salimos de esta. Es esa expectación que tenemos de saber, pero hay una confianza en la cual nos hace mantener, ¿verdad? Ahí dice la certeza de lo que se espera, convicción. Hay dos palabras fuertes, certeza y convicción. ¿Y esto de qué me habla? Esto no me está hablando, esto me habla de la manera, fíjate, de pensar. A veces relacionamos la fe con lo que siento, los sentires, ¿no? Siento que voy a hacer tal cosa. Es que sentí que tú te ibas a enamorar de mí y que íbamos a casarnos. Siento, ¿no? Hay muchos que dicen, yo siento de Dios que tú te tienes que casar conmigo. Bueno, que yo sienta también lo mismo, ¿no? Y a veces relacionamos que es lo que siento. Pero fíjate que el apóstol Pablo habla de los ojos del entendimiento. Habla de ser sabios, de ser entendidos en la forma de actuar. Y me gusta pensar que habla de una transformación en la manera de concebir la realidad y el futuro. Es el fruto de la fe. Y esto cuando hablamos de la manera de concebirlo, es en la forma que actuamos en el día a día. Cómo es nuestra forma de reaccionar ante la realidad que vivimos, proyectados hacia un futuro en el cual también va a depender de mi presente. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que solamente la fe es una píldora mágica, que tengo que tomarla y es lo que me va a hacer. Pero la fe me marca la forma en que camino en la realidad presente y en el futuro. ¿Sabe que la incredulidad, como hablábamos el viernes, la incredulidad es el veneno para la fe? La duda es el veneno para la fe. Pero yo no quiero hablarte hoy de eso. Yo quiero que simplemente lo sepas. Que cuando entras en la incredulidad, cuando entras en la duda, ahí es el mejor veneno que va a matar tu fe. Entonces, cuando nosotros recorremos Hebreos 11, que allí habla de Enoc, de Noé, de Abraham, de Gedeón, y hay una lista tan larga. ¿Y sabes qué? En esa lista tan larga, no solamente están los que figuran, hay muchos que fueron gente de fe y no están, y no figura tu nombre, que también eres un hombre y una mujer de fe. Entonces, la gente que está en esa lista no es gente solamente que tuvo una gran fe, sino es gente que tuvieron circunstancias muy difíciles en las que tuvieron que atravesar. No fue gente que clamó a Dios y le escuchó, porque Dios ha dicho que nos escucha a todos.
Es decir, que todos clamamos y Dios nos escucha. La diferencia con esta gente que está allí, que ellos aparecen porque cuando fue lo recio de la batalla, ellos se mantuvieron, no abandonaron su consagración a Dios y no retrocedieron. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos qué gran fe de alguien, es porque en el medio de la batalla en la que vivimos y en la que nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, no retrocedemos, no abandonamos nuestra consagración a Dios, sino que nos aferramos al Señor Jesús y a sus promesas. Eso es lo que nos ayuda a poder aumentar mi fe, a caminar en fe, a transitar lo que vendrá en fe. Pero sí, en el momento difícil de nuestra vida, cuando somos probados, nosotros abandonamos. ¿Sabe que cuando vienen los problemas en la vida, que los tenemos fuera y dentro del Señor, hay dos opciones? O me aferro al Señor con todas, o me tiro para el otro lado y hago cualquier cosa de mi vida. Solamente hay dos caminos. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que la fe no está basada en deseos humanos, sino que el objeto de mi fe es Jesucristo. Entonces, la certeza, esa certeza, ¿no?, que hablábamos recién, me la da el conocer por quién me arriesgo. Tú no te arriesgas por un mentiroso, por un irresponsable. ¿Te arriesgas por alguien que no ha mostrado que tiene cumplimiento en nada? ¿Qué decimos normalmente? Ni una uña pongo en el fuego por tal. No te arriesgas. ¿Y por qué te arriesgas? Porque sabes, tienes una convicción que aquel que te dijo lo hará. Es que no ha llegado todavía, pero yo sé que Él vendrá. Pero mira la hora, aunque tardare, yo sé que el Señor llega. Yo sé en quién he creído. Yo sé que aunque pasare lo que pasare, Él no falla. Una convicción. Pero esta convicción tiene que hacerse en mí cada vez conociéndolo a Él. ¿Verdad que sí? Dios prometió estar conmigo en cada situación. Y estoy pasando, no tengo trabajo, vivo solamente de chapuzas. Estoy pasando un tiempo de prueba, ¿no? Estoy pasando un tiempo donde mi confianza y mi fidelidad a Dios no depende de lo que Él me dé, sino que yo sé que seguramente esto será un tiempo transitorio, pero yo tengo que afirmar mi fidelidad y mi confianza en el Señor. Y yo creo que cada uno de los que servimos a Dios, en algún momento hemos pasado un tiempo de dificultad económica serias. Pero eso nos afirmó en el Señor. Eso nos da un fundamento profundo que los vientos no nos van a mover fácilmente. Entonces, ¿en qué yo baso mis convicciones? Esta es la galería de la fe, ¿no? En qué esta gente conocieron a un Dios y su confianza en Él les hizo correr riesgos por Dios, ¿sí? Sabe que cuando nosotros entendemos en qué baso mis convicciones, es que yo sentí que esto iba a pasar, es que lo soñé. Es que alguien me vino y me lo dijo. ¿En qué baso mis convicciones? Yo tengo que basar mis convicciones en sus promesas. ¿En qué baso? ¿Dónde están mis promesas? En la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo me entero de ellas? Conociéndola. No hay otra manera. No hay otra manera. Sino lo que hago, que si yo no puedo conocer a Jesús de otra manera que no sea por su palabra. Es que alguien me dijo y me contó y que también le resultó y yo también
tengo fe para que me suceda eso. Tu convicción tiene que ser en lo que el Señor te dé. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leo su palabra y yo veo en la forma en que el Señor actúa, por ejemplo, recorres la vida de Abraham y ves que empezó un Abraham que sí salió creyendo en el Señor y después metió la pata un montón, pero fue creciendo en su fe en la medida en que él tenía un conocimiento de Dios para llegar a ser el padre de la fe. Y a veces queremos ser el padre de la fe, pero cuando nos toca correr riesgos, retrocedemos. Entonces, cuando yo conozco la vida de esta gente que está en la palabra, yo veo que el Señor fue fiel a ellos y cumplió sus promesas. Entonces, cuando yo estoy viviendo mi vida, yo sé que esas mismas promesas que fueron reales en otros van a ser también reales en mí. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que a medida que camino, el justo por su fe vivirá. Es decir, que yo necesito hacerme un camino en el cual las situaciones y aún los riesgos me ayudan a aprender a conocer quién es el objeto de mi riesgo, que es Jesucristo, que no falla, que hay certeza y convicción de que Él está en medio de cada situación, pero la estás pasando mal, pero el Señor está, el Señor es fiel, el Señor no me deja, y yo sé que lo que estoy viviendo es para conocerle más profundamente. ¿Sí? ¿Es así? Entonces mi convicción se une a mi esperanza, ¿no? Entonces, y mi confianza va acrecentándose en la medida que yo voy creciendo y conociendo al Señor. Porque cuando nacemos necesitamos caminar, y cuando tú tienes un niño de 4 años y le dices, es lo que pasa que no tiene experiencia de la vida. Bueno, a veces nosotros queremos tener toda la experiencia sin conocer al Señor. Imposible. Ahora, con 4 años espiritualmente ya tienes para trabajar, ¿eh? El Señor a los 3 años los dejó a los discípulos. Así que considérate listo para hacer obras de fe y estar en ello. A lo mejor tú me puedes decir, bueno, pero yo soy obstinado y en todo lo que me propongo lo hago. Está bien tener cualidades de ser firme, me parece bien que seas determinado, pero la fe no es obstinación. La fe tiene como meta lo que Dios me da y es el que me va a ayudar a caminar. Y en medio de los obstáculos que van a aparecer, mi conocimiento de Él, mi relación con Él, son los que me van a ayudar a poder mantenerme en pie. Y va a haber momentos en que tú digas, ¿me habré equivocado? ¿Habrá sido de Dios? Me metí en un lío que no era Dios. Y a medida que yo voy conociendo y afirmando mi relación, más has visto que cuando estás metido en un berenjenal dices, necesito que Dios me hable, necesito que Dios me ayude, y ahí te acercas más al Señor y le conoces. Entonces, mi fe crece cuando crece mi relación, porque le conozco, tengo convicción, tengo certeza de aquel que es firme. Y yo sé que hay gente firme en este lugar. Y te digo que no vas a tener respuestas a todas tus preguntas, pero sí vas a tener todas las promesas. Y te digo que no vamos a conocer todo acerca de la fe, pero sí vamos a conocer todo de aquel que nos habla de fe, que es el Señor. A veces queremos tener respuestas y queremos tener cuando lo que más importante tenemos que hacer es conocerle a Él.
conocerle al Señor. Eso es lo que nos va a ayudar a transitar en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír las noticias de la tele. La fe viene por el oír lo que dice mi vecina de la otra. No sabes lo que te pierdes. La fe viene por el oír lo que dice la gente, que no hay trabajo, que la situación está cada vez peor, que son unos explotadores, que no quiero, que me voy a ir con el gremio, que me voy a hacer. La fe viene con el oír. Depende de lo que oigo. Mi fe va a ser conforme a lo que yo oigo. Si yo estoy oyendo continuamente todas las quejas de la gente, mi fe va a estar conforme a lo de ellos. Y voy a hablar el mismo vocabulario que habla la gente. Es que todo va para mal, esto no se puede, no vas a salir a la calle, vas a golpear las puertas y no encuentras nada, el mundo está cada vez peor. Y bueno, pero todo eso nosotros lo sabemos. Pero mi fe no crece con eso. Mi fe dice que viene por el oír su palabra. Y su palabra trae algo dentro mío que destruye aquellas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando la palabra la amo, la atesoro, forma parte de mi vida. Y no estamos hablando de que diga, ay, es que yo leo todos los días la palabra. No vale leerla simplemente como un loro porque he cumplido. He tenido mi devocional de hoy, he leído todos los capítulos. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué es lo que corre por tus venas? ¿Qué corre por tus venas a la hora de enfrentarte con un riesgo? ¿Qué es lo que viene a ti? ¿Qué es lo que se presenta? ¿El Señor caminando en medio de la tormenta? ¿O se te presentan la cantidad de situaciones en las cuales voy a buscar un contacto? Voy a ver qué puedo hacer con tal. Está bien que el Señor envíe algún contacto, pero el contacto no me saca de las situaciones. Solamente el Señor me saca de las situaciones en las cuales puedo vivir. La fe la desarrollamos el día a día. La desarrollamos porque aprendemos cómo actuar. Cuando vienen los problemas, cuando vienen esas discusiones que tú no te las esperabas, cuando vienen esas noticias tremendas, allí es la forma en que yo reacciono, la forma en que yo actúo, la forma en que contesto, me confronta y me hace ver cómo reaccioné. Quizás no lo diga en público, pero cuando estoy sola tengo que pensármelo. ¿Cómo reaccioné? ¿Reaccioné como hubiera sido el Señor reaccionando o mi reacción fue simplemente porque me dejé llegar por todo lo que hay dentro de mí? Entonces necesito que el fundamento de mi fe sea su palabra, sean sus promesas. Tengo que creer que esas promesas que hicieron que hombres y mujeres pudieran llegar a encontrar lo que el Señor les había prometido y otros no. Texto tremendo. Otros no vieron, pero hasta aún murieron creyendo que era fiel aquel que lo había prometido. Tremendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y a veces nosotros ante pequeñeces decimos, no, es que no va. Eso me descalifica para ser gente de riesgo. Me descalifica para poder vivir una vida que tome las promesas. Las promesas son todas condicionales, sí y si eres. Nosotros queremos las promesas sin la condición. Pero la condición es una condición convincente de que es lo bueno para mí. Tienes que tener en claro que cuando dices sí en la promesa, hay una convicción de que ese sí está diciendo que lo que sigue
te conviene hacer lo que no nos guste. No nos gusta esperar. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. No quiero esperar. Me molesta esperar. Menos ahora, que si no anda bien el internet, tiramos el teléfono a la basura. No nos gusta esperar. Lo digo por mí, a lo mejor a ti eres excelente en esa área. Yo no. Pero esperar en alguien que confío, sí. A veces el wifi no es que confío en la telefónica o en lo que sea. Pero esperar en Él. Sé que tú eres fiel, Señor, y me ayudas a que los desafíos... ¿Sabes que la fe me lleva a lugares que no imaginé? Me lleva a los lugares que ni imaginé. Pero si vivo en la dimensión de mis ojos, vivo en la dimensión de mis ojos y moriré en la dimensión de mis ojos. Pero cuando permito tomar riesgos por el Señor, ¿sabe que cuando aquellos que apuestan a los caballos, el objeto de su riesgo es el azar? Aquellos que dicen, he soñado con el 8, le juego todo lo que tengo al 8. El objeto de su riesgo es el azar. Cuando el objeto de tu riesgo son la bolsa de valores, se llama negocio. Pero cuando el objeto de tu riesgo es Jesucristo, eso se llama fe. Eso se llama fe. Él es el objeto de mi riesgo. ¿Por qué estás haciendo esa locura? Porque sé que Dios quiere que la haga. Él es el objeto de mi riesgo. Entonces el caminar en los riesgos, no de mi ilusión, que soy de tan buen corazón, yo soy tan buena, soy yo. No, sino que me baso en lo que el Señor es, en lo que el Señor da. Y veré cosas que ni imaginé. Veré cómo mis fuerzas se multiplican ya cuando somos más grandes, pero los jóvenes necesitan que el Señor les multiplique las fuerzas. ¿Sí? Veo muchos jóvenes que necesitan que sus fuerzas se multipliquen. Eso es fe, es vivir en fe. Acuérdate de estos hombres, ¿no? Ellos aparecen en esa lista porque cuando arreció en la batalla, ellos no abandonaron su consagración a Dios, ni retrocedieron. ¿Cómo es nuestra vida? A veces la palabra tiene fe, es una palabra, una frase muy usada, pero no me dice todo lo que está atrás. Mi fe va a crecer en la medida que yo le conozca al Señor. Y a lo mejor el enemigo vendrá y te dirá, eso que sucedió es culpa de que no has tenido fe. ¿Qué me está diciendo? Que no tengo el don de fe de milagros, pero ¿qué me está diciendo? Que a lo mejor no aprendí a vivir en fe, o me está diciendo que no puedo calificar para eso. Pero nosotros somos de los que califican para eso. Como dice el autor de Hebreos, pero ustedes no son de los que retroceden. Ustedes son de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Yo quiero tener fe para vivir en este mundo hostil. Pero si el Señor me dejó en este mundo, en este tiempo, es porque Él me prepara para poder caminar en este mundo. Qué desafío para los padres enviar los hijos al colegio. Pero seguro que el Señor capacita a esos padres para que puedan. A nosotros nos tocó otra época. También tuvimos que tener fe para criar nuestros hijos en un mundo que no amaba a Dios. Porque si nosotros pensamos que quién puede salvarse en este tiempo, nosotros estamos bajando y diciendo, esta generación pobrecita no puede vivir con fe. Y no es verdad. Porque si yo estoy en este lugar y tú tienes hijos en este tiempo, es que el Señor nos capacita para vivir. Yo no sé qué hubiera hecho si me vestían
con alquitrán, con brea y me encendían para hacer luminares en Roma. Uf. Cuando miro para atrás a estos hombres y mujeres de fe, yo digo, grande era tu fe. Yo quiero ser de aquellos que va caminando el día a día creciendo. No te atormentes a que lo que sucedió es porque no tuviste fe y te quedas ahí al margen y sientes que no sirves para nada. Mentiras. Toma al Señor de tu mano. Aférrate a las promesas. Sus promesas es la base de tu fe. Las promesas son la base de mi fe. Son el fundamento. No estoy basada en lo que me imaginé y lo que me ilusioné. Estoy basada en lo que Él es.